y bajar como la canción de Kiki, escalón por escalón, ¿verdad? Con el gradiente pequeño, ¿sí? Entonces, si la función cambia de esta curva, ¿para dónde irá el vector gradiente? Será como que tendría que ser perpendicular a quién? A la curva, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde voy a bajar para no matarme? Por el gradiente, pero por el gradiente es más que P pequeño, ¿verdad? Entonces el gradiente me señala para dónde crece la función. Si la función fuera la temperatura, ¿verdad? Pues de loco, ¿verdad? Yo voy a la punta del gradiente, me quemo o me congelo, ¿verdad? Entonces el gradiente me dice cómo cambia la función. Y el gradiente entonces va a tener que ser perpendicular a las curvas de nivel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tratar de convencernos que el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. ¿Sí? Pues bueno, vamos viendo. Si yo tengo Z es igual a H de X y Y, entonces Z igual a constante será H de X y Y. Supongamos por un instante que yo tengo mi curva de nivel que es X de T, Y de T, ¿sí? Entonces yo meto aquí adentro, entonces sé yo que H de X de T, Y de T es constante. Pero fíjense qué interesante, pues está clarísimo, ¿verdad? Es H evaluada en la curva, ¿sí? Es decir, gráfica aquí que estoy haciendo. Aquí tengo la curva, la superficie, aquí tengo una curva que es de nivel, y entonces cuando yo evalúo H en esta curva, me va a dar una constante, ¿verdad? Porque siempre me dará la misma altura. Esta es una función que voy a llamar G de T, que es una función de ¿cuántas variables? Es la composición de dos, ¿verdad? Pero es función de ¿cuántas? De una sola. Pero si esa sola es constante, yo sé que G' de T es igual a 0, ¿verdad? Lo cual pues, es claro, ¿no? Si yo me muevo sobre la curva de nivel, pues mi altura no cambia. Si yo miro mi altura, no cambia. Pero ahora tengo que, ¿qué? Pues ya me salió mi amiga, ¿verdad? La regla de quién? De la que la regla de la cadena, ¿verdad? Tengo una función de dos variables evaluada ahora en una función de ¿cuántas variables? De una, entonces tengo que derivar una composición de funciones, no de una variable, sino de a dos variables, no está sin par. Entonces ya ven, ya llegamos, ¿no? Vamos a calcular la regla de la cadena. Entonces veamos. Pues vamos a pensar. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Pues yo tengo el límite, entonces vamos a hacer eso. Ese límite cuando H tiende a 0, ¿de quién? ¡Ay, qué desgracia! Ay, aquí es H y es H, vamos a llamarle H mayúscula, ¿verdad? De H, de X de T más H, coma, Y de T más H, y así, menos H de XT, coma, YT, partido todo bueno por H. Es infantil, ¿no? Una definición de derivada. Yo calcular ese límite, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Pues yo calculo ese límite. Todos. Vamos a hacer entonces, vamos a hacer primero un ejemplo, digamos, infantil, ¿sí? Para darnos cuenta, ¿verdad? Porque lo puedo hacer en abstracto, pero prefiero. Vamos a hacer un ejemplo infantil. Vamos a empezar el ejemplo más bobo de todos, en donde H mayúscula de XY es X cuadrado más Y cuadrado, cuya gráfica, ¿verdad? Pues es un paraboloide de revolución, ¿verdad? Una cubeta, ¿verdad? Por cierto, tarea, dejé unos problemas de calcular gráficas. Todo el mundo tiene computadoras, ¿verdad? O casi. Los que no tienen, bueno, lo hacen a mano. Pero los que tienen computadora, fíjenle para que les den las gráficas y volteen las superficies para varios lados para ver de qué se trata, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces
para utilizar estas cosas. Dicen de la tecnología moderna, ¿no? Porque facilita el aprendizaje, es lo que dicen. Yo eso lo tengo tan claro. Entonces, y vamos a pensar que la curva, es la curva x de t, coma y de t. Entonces, h de x de t, coma y de t, es cuánto. Entonces, x cuadrada de t más y cuadrada de t. ¿De acuerdo? Eso está clarísimo, ¿no? Pero ahora vamos a derivar. Déjenme derivar respecto a t a este animalito. Derivo respecto a t a este animalito. Y ahora sí, la regla de la cadena que dice 2x de t por x' de t más 2y de t por y' de t. ¿Verdad? Aquí no hay nada que hacer, ¿no? Pero ahora sacamos de factor común. Y esto es 2x de t, 2y de t, multiplicado escalarmente x' de t, y' de t. ¡Ay, qué chistoso! ¡Ay, miren nada más! Fíjense qué curioso. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Me dice que la rapidez de cambio de esa función de dos variables a lo largo de la curva está dada por ¿quién? Por el producto escalar del vector gradiente de h multiplicado el vector tangente. ¿A poco no? Impresionante, ¿verdad? Fíjense, si yo me muevo por una curva y veo una función de dos variables sobre esa curva y calculo la rapidez de cambio, ¿qué me dice? Pues me dice lo único que me puede decir. Si la curva se mueve localmente como su tangente, la fórmula anterior que me dice que la rapidez de cambio, ¿qué cosa es? Es el vector gradiente multiplicado el vector de desplazamiento. Pero la curva yo me desplacé por la tangente, entonces es el gradiente punto la tangente. Cuando el vector tangente es el 1, 0 o el 0, 1, pues recuperamos lo de donde empezamos, ¿verdad? Parcial de f respecto a x y parcial de f respecto a y. Entonces, fíjense qué sorprendente. Entonces, de aquí que sé, las curvas de nivel como son círculos, ¿verdad? Entonces, si esto vale 0, si esto valiera 0, si x de t y de t fuera una curva de nivel, ese producto punto es 0, y entonces, ¿qué me dice? Que el vector gradiente, como es perpendicular, ¿a quién? A las curvas de nivel, lo cual es perpendicular a las curvas de nivel, y por otro lado me da el máximo cambio, ¿verdad? Lo cual es claro, ¿verdad? Si yo brinco por el gradiente, tengo siempre el máximo cambio. Si yo por otra parte soy tangente a la curva de nivel, voy a cambiar, evidentemente que no. Cualquier dirección intermedia va a ser un compromiso entre el no cambio y el cambio máximo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que hacer esta fórmula en general. Tómese un momentito. Yo tengo que hacer